Un afectuoso saludo para todos los estudiantes de cuarto año medio. En esta cápsula vamos a reforzar los aprendizajes vistos en las guías previas. Además, vamos a preparar el trabajo de síntesis. Acá están los temas, cada uno asociado a una guía distinta. Comencemos con la guía número 1. En esta guía hablamos del bienestar biopsicosocial, que es, como se entiende desde hace ya varias décadas, el concepto de salud. Para estar saludables necesitamos cubrir estos tres ámbitos: el bienestar físico, social y mental. Siendo así que la parte bio o física se refiere a todo nuestro cuerpo, a que nuestro cuerpo no tenga ningún malestar, ninguna enfermedad, ninguna dolencia, que esté correctamente alimentado y que también esté bien ejercitado. La parte mental o espiritual para algunos se refiere a que estemos tranquilos, a que no tengamos ninguna situación prolongada o larga de malestar, que estemos relativamente estables en ese nivel. Y la parte social se subdivide en dos cosas. En lo más obvio y evidente, que se refiere a las relaciones sociales e interpersonales que vamos a establecer con los que nos rodean, ya sea gente con la que convivimos a diario y que es muy cercana a nosotros y que queremos mucho, que nos llevemos bien con ellos, que haya buena comunicación, así como también a las personas con las cuales nos estamos vinculando en el día a día y que no son cercanas a nosotros por cualquier motivo. Relaciones pasajeras, por así decirlo. Pero también tenemos que ser capaces de relacionarnos bien con estas personas, ser cordiales en el trato, también ser empáticos y todo ese tipo de situaciones. Y por otro lado, en el aspecto social de este bienestar biopsicosocial, encontramos el entorno que nos rodea. Ese lugar es un lugar para estar seguros, es un lugar estable, es un lugar grato, es ordenado, o por el contrario, es un lugar desagradable, inseguro, sucio. De acuerdo al lugar en el que nos encontremos, también es como nos vamos a ir sintiendo. Entonces, este bienestar biopsicosocial o la salud, tener buena salud, implica estos tres aspectos: que no tengamos ningún malestar a nivel físico, que nuestra mente esté tranquila y en calma, relajada, y que tengamos buenos vínculos sociales, personales con quienes nos rodean, y que el lugar en el que estamos también sea grato, que sea seguro. Todo eso va a contribuir a que estemos saludables. Lo particular es que si cualquiera de estos tres niveles se ve alterado y esa alteración negativa se prolonga en el tiempo, va a contaminar a los otros dos. Por eso es muy importante que cuando notemos alguna alteración desagradable en alguno de estos tres aspectos, podamos remediarlo. Tenemos que buscar estrategias. Por ejemplo, las redes de apoyo van a ser fundamentales para que podamos revertir esto rápidamente y mantener así nuestra salud. Luego vimos la resiliencia, esta capacidad que todos los seres humanos tenemos de superar la adversidad, de volver a estar en una situación estable, de tranquilidad, de normalidad, por decirlo de alguna manera. Es un nombre que viene desde la metalurgia para hacer referencia a los metales que, después de ser manipulados y alterados, tienen la capacidad de volver a estar como se encontraban antes de esa manipulación. Entonces, en las ciencias humanas se toma este concepto para hacer referencia a esto mismo, a que cada vez que una persona tenga una crisis en su vida, que por lo demás es algo perfectamente normal, pueda volver, de acuerdo a sus propias capacidades, a estar tan bien como estaba antes de esa crisis. Volver a recuperar esa tranquilidad, esa estabilidad emocional, esa estabilidad psíquica, para poder seguir adelante. Todos tenemos esta capacidad en distintos grados desarrollada. Y así también, como para fortalecer nuestro bienestar biopsicosocial, mencionamos el tema de tener redes de apoyo. Acá son también tremendamente fundamentales. Mientras más redes de apoyo tenga una persona, más prontamente va a superar las adversidades de la vida. Y estas redes tienen que ver, por ejemplo, con la familia, con los grupos de amigos cercanos, con compañeros de colegio, compañeros de trabajo, el vecindario, etc. Todas aquellas personas que puedan estar ahí y con las que nosotros podemos contar para poder salir adelante más prontamente. Terminado eso, entramos ya directamente en el tema del cuarto año medio.
Filosofía, por definición tradicional, se refiere al amor a la sabiduría. Sofía es la palabra griega para decir sabiduría. Y filo, del griego philos, literalmente significa amigo, pero tradicionalmente ha sido traducido, como sale acá abajo en comillas, amor a la sabiduría. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo surge? La filosofía surge en el siglo VI a.C. en Grecia. Había una situación ahí particular, como ustedes ya vieron en la guía, donde se encontraban varios elementos que ayudaron a que el ser humano que habitaba en esa época, en ese momento, en ese lugar, pudiese dar este paso. Había mucho comercio, había diversidad cultural, había mucho movimiento ahí, había apertura a las ideas nuevas. Y resulta que en este contexto es cuando empieza a darse el paso del mito al logos. ¿Cómo es esto? Antiguamente las explicaciones del mundo, de las cosas, de todo lo que era, estaba dada por los dioses. Los dioses habían creado el mundo como era. Los dioses eran la explicación de ciertos fenómenos que se producían. Todo se remitía a ellos. Pero un grupo de personas empezó a encontrar que esto ya no era una explicación que satisfaciese su inquietud intelectual, por decirlo así. Entonces empezaron a exigir una explicación racional, ya no solo una cosa de creencia, sino algo que ellos pudiesen evidenciar, que pudiesen ver y comprobar y seguir el camino para esos fenómenos que ellos veían. Entonces, el logos se refiere en este contexto a la razón, al pensamiento. También significa palabra. Ellos querían una explicación ya no mítica, como acá, sino una explicación racional para los fenómenos que ellos podían observar en el mundo. Origen de la filosofía. Según Karl Jaspers, hay 3 orígenes para el pensamiento filosófico: el asombro, la duda y la situación límite. El asombro, tal como esta imagen nos muestra, es cuando algo nos impacta profundamente. La duda es cuando tú te quedas con una inquietud, tienes una interrogante, algo no te ha sido resuelto. Y la situación límite es algo que marca un quiebre, un antes y un después. Cualquiera de estas puede quedarse en ser una situación cotidiana más, pero el tema, para que sea origen de la filosofía, para que abra esa posibilidad de entrar a la filosofía, no te puedes quedar en lo cotidiano. Tienes que trascenderlo y tienes que reflexionar mucho más, tienes que profundizar mucho más. Entonces yo me puedo asombrar de algo tan trivial como el precio del dólar, y lo dejo ahí, en lo cotidiano, y no le sigo dando más pensamientos, más vueltas ni nada. Así como también me puedo asombrar de otras cosas y empiezo a profundizar y las voy elevando cada vez más, las voy alejando de lo cotidiano y las voy acercando a la abstracción. Por ejemplo, yo puedo ver un delito en la calle y me asombro, me impacto por lo que pasó. Y lo puedo dejar ahí. Y sigo la vida. Pero también puedo ver el mismo delito y ahora con otra actitud que yo tome frente a esto y me asombra y me impacta profundamente y me hace reflexionar. Entonces veo el delito y ya no me quedo en lo cotidiano de pasa todos los días, sino que en realidad lo llevo al tema de qué hace que una persona delinca, qué hace que esta persona cometa un crimen. ¿Está en la naturaleza humana hacer eso? Y ahí ya di un paso que profundiza mucho más. Y las respuestas que se puedan dar a estas preguntas que me estoy planteando van a ser diversas y van a depender de la persona que esté respondiendo en ese momento. La duda. Yo me puedo quedar con una duda súper trivial como, ¿habré escuchado bien? Y dejarlo ahí. O de la misma duda de, ¿habré escuchado bien? Y llevarlo más allá. ¿Realmente entendí lo que me quiso decir esta persona? Somos capaces como individuos, porque todos somos sujetos, soy capaz como un individuo particular, un sujeto puntual, de entender lo que la otra persona, el otro sujeto o individuo está queriendo decir, o solo entiendo lo que yo quiero entender con mi subjetividad, entonces no entiendo nunca a la otra persona.
Y ahí ya me fui a un tema mucho más reflexivo y no me quedé en la duda de si escuché bien o escuché mal, solamente. La situación límite, como ya decíamos, es aquello que marca un quiebre en el transcurso normal de la vida. Puede ser algo muy positivo o algo muy negativo, pero el punto es que ya las cosas no son como antes. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé ya marca un quiebre. De ahora en adelante la vida no va a ser igual que antes. Y una situación muy negativa, por ejemplo, puede ser completamente lo opuesto, la muerte de un ser amado, donde las cosas ya tampoco son como antes. Pero lo puedo dejar todavía hasta ahí en lo cotidiano y la vida sigue, o puedo detenerme y empezar a profundizar en, por ejemplo, esto de la muerte. ¿Qué significa realmente morir? Si morir es desaparecer, ¿tiene sentido que hagamos todo lo que hacemos en vida? Y ahí me voy a una reflexión en donde las respuestas nuevamente van a ser muy distintas, de acuerdo a quién va a responder. Alguien podrá decir que sí, que tiene sentido, que todo lo que hacemos es para vivir mejor. Alguien podrá decir más pesimistamente que en realidad todo da lo mismo, entonces es indiferente qué decisiones yo pueda tomar, etc. Entonces, resumiendo, para que una de estas tres situaciones sea origen de la filosofía, tiene que llevarte a una reflexión más profunda. Y según el mismo Jaspers, que identificaba estos tres tipos de origen de la filosofía, el origen histórico en Grecia antigua fue el asombro. Y este primer asombro era hacia afuera, hacia el exterior, hacia los fenómenos de la naturaleza. El ser humano, en esa época, se admiraba profundamente, se maravillaba profundamente de las cosas que veía en su entorno. Eclipses, erupciones volcánicas, por ejemplo, etc. Y se preguntaba cómo se originaban esas cosas. Y aquí fue donde empieza a dar el paso del mito al logos, porque ya no le conforma que, por ejemplo, la tormenta eléctrica se explique porque Zeus estaba enojado. No, ahora quiero otro tipo de explicación. Guía número 2. ¿Para qué hacer filosofía? ¿Cuál es el sentido de hacer filosofía? ¿Qué es la filosofía? Todas estas son preguntas filosóficas. O sea, nos gusta o no nos guste, todos pueden dar una muy distinta respuesta frente a estas preguntas. ¿Qué es la filosofía? Bueno, resulta que históricamente también se han dado distintas respuestas. Podríamos decir mucho más fácilmente tal vez qué no es la filosofía. Por ejemplo, la filosofía no es una ciencia, si bien todas las ciencias salieron de la filosofía. La filosofía tiene que ver con un pensar recursivo, un pensar que vuelve sobre las mismas preguntas, como leían en una de sus guías, que vuelve sobre los mismos temas que importan al ser humano profundamente, cuando uno se detiene un poco y se autoanaliza y piensa qué está haciendo y para qué lo hace. Por eso es importante tener tiempos de ocio también. La filosofía puede surgir gracias a que había tiempo de ocio, tiempo para pensar y repensar. Porque, ¿para qué hacer filosofía? ¿Sirve para algo hacer filosofía? No sirve para nada en concreto. No vas a obtener un producto al hacer filosofía. La filosofía te lleva a pensar y repensar y cuestionar y poner teorías, poner tus propios pensamientos, tus propias reflexiones sobre cómo crees que son las respuestas frente a esas preguntas que te haces, pero no te da nada en concreto. En ese caso podríamos decir que no sirve para nada hacer filosofía. Pero aún así, se sigue haciendo filosofía y no se ha dejado de hacer en todos estos siglos desde que surge. Han intentado sacarla de los colegios, por ejemplo, pero no se ha podido. De hecho, se dice que para dejar de hacer filosofía, también hay que hacer filosofía. ¿Cuál es el sentido de hacer filosofía? Probablemente ahí sea mucho más claro que va a tener una respuesta muy distinta de acuerdo al tipo de persona que uno es. Algunos no van a interesarse para nada en hacer filosofía porque no es funcional. No te genera nada, no te produce dinero tampoco. Uno quiere ser productivo, muchas veces.
Entonces, en resumen, no te sirve para nada en concreto. ¿Para qué te puede servir? Si es que la realizas, para satisfacer tu espíritu, para darte cuenta que tú puedes formular teorías, por decirlo de alguna manera, formular ideas que a lo mejor son súper cercanas a la realidad, como habrían hecho los primeros filósofos, que algunos solo pensando y observando el mundo de su entorno podían establecer ciertas teorías que a la larga se comprobaron, algunas ciertas, otras no tanto. Guía número 3. Mientras que las ciencias han logrado en los respectivos dominios conocimientos imperiosamente ciertos y universalmente aceptados, nada semejante ha alcanzado la filosofía a pesar de esfuerzos sostenidos durante milenios. No hay que negarlo. En la filosofía no hay unanimidad alguna acerca de lo conocido definitivamente. Lo aceptado por todos en vista de razones imperiosas se ha convertido como consecuencia en un conocimiento científico. Ya no es filosofía, sino algo que pertenece a un dominio especial de lo cognoscible. Si se fijan, con esas palabras, Jaspers nos vuelve a decir que la filosofía se ha hecho durante mucho tiempo y aún así no saca nada en limpio. Y en ese caso vemos que la filosofía tiene límites. La filosofía va a llegar hasta antes que empiece la ciencia. La ciencia tiene por deber buscar la verdad y debe hacer comprobaciones y demostraciones. Pero la filosofía no tiene esa carga. La filosofía no tiene por qué demostrar nada, porque recuerden que no busca hacer algo concreto, no busca un producto a raíz de ese pensar. Busca simplemente pensar, reflexionar. Por eso hablamos de que la filosofía es un fin en sí misma también. Solo el hecho de realizarla, solo el hecho de pensar por pensar, podríamos decir. Desarrollarnos en ese aspecto por desarrollarnos. En ese aspecto que para Aristóteles sería la parte fundamental nuestra razón. Entonces, la filosofía no abarca todo, si bien puede hacerse filosofía de muy distintos temas. Resulta que la filosofía no puede considerarse una ciencia porque la ciencia tiene un campo acotado de estudio, además de tener un método particular. La filosofía tiene diversos métodos y no tiene un solo campo de estudio. Puede hacerse de múltiples cosas. Hay filosofía de la matemática, filosofía de las ciencias, filosofía del lenguaje, ética como una parte de la filosofía, etc. Entonces, súper claro, chicos, teníamos el mito, que era la explicación antigua, después tenemos una explicación racional, ahí surge la filosofía, como amor al conocimiento, pero después la filosofía queda y llega a un límite hasta donde empieza ya la ciencia. Si recordamos el árbol del conocimiento, todo tenía el tronco común que era la filosofía, pero cuando sale una rama es cuando un saber se independizó y ya dejó de ser filosofía. Es algo puntual. Ahí estaría el límite de la filosofía. No puede hacerlo todo y no busca tampoco comprobar y demostrar cosas. Se queda en la parte teórica. Espero les haya aclarado. Recuerden que tienen que elegir una de las 3 guías de síntesis para su trabajo final de síntesis y cualquier duda pueden hacerla al correo. Que estén muy bien.